Ok, bien, hermanos y amigos, gracias. Aquí está lo prometido. Pese a todos los obstáculos, Dios ha sido fiel y Dios es bueno. Miren, aquí tenemos, como le decía, en Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. El Señor ha prometido espíritu de gracia y espíritu de oración para esta temporada, para los que le aman. Y eso es maravilloso, lo que Dios ha prometido para esta época, para los escogidos. Espíritu de oración y espíritu de gracia. Yo escuchaba siempre decir a los hermanos, hay que orar por el espíritu de oración, que Dios te dé espíritu de oración. Y yo decía, pero ¿dónde está sustentado? Y ciertamente que está sustentado en Zacarías, y el mismo Pablo también lo confirma. Y es que vale la pena, pues, pedir al Señor espíritu de gracia y espíritu de oración. Nuestros invitados, Roberto, ya arrancó con la primera parte de la gracia. Y también Alfonso Robles desde Minnesota y Roberto desde New Jersey. Así que adelante, hermano Robert, y luego sigue con el hermano. Nuevamente a todos. Disculpen la transmisión que no pudimos, se me cayó el video. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, perfecto, perfecto. Amén, amén. Gloria a Dios. Decía que cuando hablábamos hace un par de días, tú me dijiste el tema de la gracia, y yo sé que la gracia pues es el don que Dios nos ha dado, ¿no?, a todo ser humano para ser salvo, que por gracia somos salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. Ningún ser humano será justificado a través de las obras, sino a través de la gracia. Pero digo, Señor, yo quiero que tú me enseñes cómo era la gracia en el Antiguo Testamento, porque Domingo me dijo que tu gracia era primero que la ley. Y entré en esa meditación. Cuando usted medita, usted habla con Dios, porque el pensamiento es la planta baja, pero la meditación es la planta alta. O sea que Dios está en la meditación, donde usted le pregunta a Dios y Dios le habla. Amén. Amén. Entonces empiezo a preguntarle al Señor, digo, muéstrame tu gracia ya en el Antiguo Testamento. ¿Cómo era tu gracia? ¿Qué era eso? Y lo primero que Dios me dijo es que es total dependencia de Él. Es una total dependencia de Dios. Usted sabe, cuando usted era niño, que usted tenía 2 años o tenía 1 añito, usted dependía totalmente de sus padres. Donde quiera que iba el padre, lo agarraba de la mano para cruzar una calle, usted necesitaba la ayuda del padre. A un niño de 1 año no se deja cruzar solo la calle. No puede ir a un lugar, no puede moverse, sino que tenía que tener una total dependencia del padre. Pues así mismo es la gracia. Y me dijo, mira, Daniel en el foso de los leones dependió totalmente de mí. Él sabía que él no tenía ni una sola oportunidad. No había una manera humanamente que pudiera decir él iba a salir con vida de ese lugar. No había un esfuerzo, no había nada que él pudiera hacer para zafarse o librarse de la boca de los leones. Sin embargo, él dependió totalmente de la gracia de Dios. Wow, me impactó mucho. Y me dijo, mira los 3 varones también. Cuando ellos fueron lanzados al horno de fuego, en ese lugar tan caliente, dependieron totalmente de mí. Así es, así es. Porque nadie, sin la gracia de Dios, podía sobrevivir en ese lugar. Ok, amén, amén. Es una total dependencia. Cuando tú dependes totalmente de Dios, tú estás bajo una cobertura. Ahí es cuando yo creo que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Ahí se cumple cuando usted depende completa y totalmente de Dios. Así es. Por eso Dios muchas veces va a esperar que tú dependas de Él, porque muchas veces nosotros queremos depender de nuestro propio esfuerzo, de nuestra propia obra, de nuestras propias decisiones, de qué yo puedo hacer para resolver, y ponemos a Dios a un lado, como si yo fallo porque venga Dios. Sí. Y no es así.
hay que destacar, Roberto, también que la palabra gracia tiene su trasfondo literal, como desde el original griego, gracia, favor inmerecido, que es la gracia. También hay otra palabra que es gracia, pero de gracias con S al final, que es de agradecimiento. Entonces tenemos la palabra gracia por un lado y tenemos la palabra gracias, que es de agradecimiento, y la palabra gracia, que significa favor inmerecido. Favor inmerecido. Amén. Cuando el favor inmerecido de Dios llega a nuestras vidas, hay que aprovecharlo, porque la gracia hay que aprovecharla. Y como te decía anteriormente, el mundo ha estado viviendo varias dispensaciones. La humanidad ha vivido varias dispensaciones. Primero, para muchos religiosos, hay adventistas que no creen esto, hay testigos de Jehová que no creen esto, pero primero fue la gracia antes que la ley, porque Hebreos, el libro de los Hebreos lo dice a sí mismo, que la gracia vino 430 años después, y por eso la ley vino 430 años después que Israel estuvo como esclavo en Egipto. Israel estuvo viviendo bajo gracia y entró bajo un tiempo de ley, y luego Israel continuó. Ahora nosotros estamos en la dispensación de la gracia también, y es maravilloso entender esos tiempos para no caer pues en confusiones y sobre todo en tradicionalismo, porque la misma iglesia en Hechos capítulo 15 se vio bajo la controversia de que muchos querían obligar a los miembros de la iglesia a judaizar, mas sin embargo los apóstoles entendieron que nosotros los gentiles no debía ponérsenos más carga, sino más bien abstenernos de fornicación, de ahogado, de sacrificado, de beber sangre, y vivir por la gracia, que es el don inmerecido de Dios sobre la humanidad. No te vayas con la idea, porque también tenemos a Alfonso Robles también desde Massachusetts, y bendecimos a la audiencia que está en contacto, que está entrando también en nuestros portales para continuar sobre este maravilloso tema de edificación, la gracia. Así que adelante, Pastor Alfonso desde Minnesota. Amén, amén, hermano. Bendiciones para todos, ¿verdad? Yo comparto exactamente la misma palabra, tomando en cuenta algo muy importante en este punto, y voy a destacar ya la parte principal que tuvo el hermano Robert, ¿verdad? En su explicación. La palabra gracia en el Nuevo Testamento es una palabra, como todos sabemos, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y la palabra gracia en el Nuevo Testamento es una palabra charis, que vendría siendo lo mismo que explicó el hermano Jerez, que significa favor, bondad o bendición. Ahora, ¿qué realmente es lo que significa un favor? A veces nosotros decimos necesito un favor, o hacemos un favor a alguien, pero la palabra favor es cuando hacemos algo en realidad que alguien necesita, aún muchas veces sin merecerlo. Entonces, hay mucha denominación, es un acto que se realiza para ayudar a alguien. Entonces, en el libro de los Gálatas, exactamente en el libro de los Gálatas, capítulo 3, de su versículo 16 en adelante, cuando explica sobre la gracia, que empieza a sí mismo, a quien se le fue dada esta promesa, que estamos hablando de Abraham, habla de que la gracia vino con un solo propósito. Incluso la Biblia es tan radical en esto que el apóstol Pablo, yéndose más allá, si nosotros profundizamos lo que enseña Gálatas 3, del 16 en adelante, nos vamos a topar que en un momento dice el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, por un conflicto que había allí, conforme a lo que se vivió también con los corintios, ¿verdad? Y como vemos la misma situación que él tuvo con Pedro, él dice que el que vive bajo la ley, oiga bien,
que el que vive bajo la ley vive bajo maldición, está bajo maldición. Y luego él mismo, dando a resaltar la gracia, dice que aquellos que realmente viven esa ley van a deshacer lo que es la gracia. O sea, el apóstol Pablo nos está dando a entender a nosotros que la ley en realidad fue después de la gracia. Muchos entienden lo que decía el hermano Jerez, que la ley fue antes que la gracia. La gracia realmente fue mucho antes que la ley. La Biblia dice que la ley incluso fue un ayo. La palabra ayo era alguien, era un, ¿cómo le explico? Un ayo era como un tutor, alguien que enseñaba. ¿Ah? Un ayudador. Exactamente, un ayo era un ayudador, un tutor, alguien que estaba en los palacios reales y los hijos de los reyes o el hijo, ellos los instruían mientras iban creciendo. Y la Biblia dice que la ley fue un ayo hasta que venga Cristo. Así dice Gálatas, capítulo 3. Dice que la ley fue un ayo. Dice, una vez llegado Cristo, la gracia, ya no estamos bajo ley. O sea, la Biblia es clara y enseña. Mucha gente, vamos a decir, hay denominaciones, para no mencionar nombres, por respeto, que guardan esta ley, pero el mismo apóstol Pablo le dice, bueno, si ustedes quieren guardar la ley en su totalidad, también tienen que trabajar y hacer lo que es la circuncisión, tienen que circuncidarse. Entonces, nadie, incluso el apóstol Pablo dice que nadie en el Antiguo Testamento pudo cumplir la ley. Entonces, la gracia realmente, que significa favor inmerecido, un favor, una bondad, una bendición, la gracia que fue un regalo que nos da el Señor desde Génesis que está esa promesa. Entonces, es algo que nosotros no podemos abolir. Mucha gente a veces dice, no, que somos salvos por gracia. Incluso aquí en la iglesia teníamos un hermano que él vino de esa denominación, por ponerle un nombre, ¿verdad? Donde ellos practican esa enseñanza y enseñan que ellos deben guardar el sábado, que es conforme a la ley que todavía se guardaba. Entiéndanse, ellos hacen lo que es el reposo. Yo tengo una pregunta. Sí. Ya que está exponiendo esa parte, tengo una pregunta para usted o para los que están ahí en el foro. ¿Cuántas personas se salvaron a través de la ley? ¿Cuántas? La Biblia exactamente conforme, yo le voy a poner un ejemplo de eso. ¿Cuántas? Vamos a ver. En la Biblia no hay una especificación de personas salvas bajo la gracia, bajo la ley, perdón. No, no hay un dato. Incluso recuerde que Cristo, después que muere en Efesios capítulo 4. Yo sé la cantidad, pero no lo estoy preguntando y quiero compartirlo con ustedes porque sé exactamente la cantidad que se salvaron. ¿Bajo la ley? Ok, bajo la ley. Compártala. Ok, viene para allá. 0. Oh. Por medio de la ley. Y les voy a decir por qué. Porque la ley era santa y era perfecta, pero fue dada a hombres pecadores, hombres imperfectos. Exacto. Entonces es imposible usted poner algo santo con algo imperfecto. No pudieron guardarla. Por eso fue que la ley se convirtió en un ayo hasta que vino Cristo. No hubo salvación hasta que vino Cristo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No está hablando solamente de un grupo, sino que todos, incluyendo todo el que pecó estaba destituido. Porque la ley decía que la paga del pecado es muerte. Eso dice la palabra. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lo que pasa fue que mientras tanto Cristo llegaba, pusieron la ley. Pero la ley no te iba a salvar, porque si tú pecaste, ya está destituido. No tienen parte, no pueden entrar en el reino de Dios. Inclusive nadie había entrado en el reino de Dios, sino que Cristo descendió y abrió las puertas y se llevó a todas esas personas al cielo, pero no tenían entrada, sino a través de la única puerta que puede salvar a los hombres.
Jesucristo es la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare tiene vida eterna. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podáis ser salvos sino en el nombre de Jesús. Y después. Algo muy importante en eso, hermano Robert, hermanos que están ahí. Eso es exactamente lo que dice Gálatas. Ese es el texto bíblico más contundente. Yo le pongo... Gálatas ¿qué? Gálatas capítulo 3, exactamente. Si quieren podemos leerlo para que así se entienda dónde estamos. Si se quieren ir ahí, podemos leerlo. Vámonos a Gálatas 3. Yo le llamo a ese versículo el misil. El misil que divide. ¿Ah? ¿Qué número? ¿Qué? Gálatas 3, vámonos, Gálatas 3, capítulo, podemos empezar desde el capítulo 16. En adelante, desde el versículo 16. Ahora sí. En adelante. Ahora pero ese tema, cuando yo lo he, incluso yo tengo acá un discipulado que nosotros damos para los hermanos que llegaron de esa denominación que le dije, donde guardan el sábado y la ley. Y yo le he puesto a esto el misil o la bomba que divide la ley y la gracia. No hay un texto bíblico más fuerte en la Biblia que explique, puede darte mucho detalle, puede darte mucha enseñanza, pero el que explica totalmente la definición de la ley y la gracia, lo que era la ley, para lo que fue la ley y hasta cuándo fue la ley, es este texto aquí. Si están ahí conmigo en Gálatas 3, dele. desde el 16 en adelante, mire, yo voy a empezar a leer desde el 16. Mire lo que dice Gálatas 3:16. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Dice: y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. La cual es Cristo, que es la gracia. Pero aquí viene. Dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Oiga bien como dice ahora, una coma, y dice: la ley vino 430 años después, no la abroga, para invalidar la promesa. Pero mire el 18: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. O sea, no hubo herencia por la ley, hermano. Oiga lo que implica acá. Y dice: pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, una pregunta que hay aquí: ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Qué fue la ley? La ley fue una añadidura. La ley no fue algo que se dio a todo el pueblo. La ley solamente se le dio al pueblo que estaba en el desierto. El pueblo que se sacó de Egipto, que venía con mucha idolatría, que venía con mucha maña, con muchos dioses y muchas cosas, mucha rebeldía, ¿verdad? Se le añadió esto. Dice aquí exactamente el 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y se fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese ¿quién? La simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es un solo, pero Dios es un solo. Aleluya. Pues, o sea, si usted sigue leyendo, se va a encontrar en el 25. Mira el 25, vámonos al 25 para terminar la idea. Y dejarlo que usted termine. Amén. Sí, miren el 25, comparemos el 19 con el 25. El 25 dice, de manera, ¿verdad? Que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, un tutor. Para llevarnos a Cristo. ¿Ah? Para llevarnos a Cristo, así es. Para llevarnos a Cristo, hermano. Esto es un texto, esto es un misil. Aquí divide, este texto divide dos cosas. Dice: para llevarnos a Cristo, ¿verdad? De manera, el 24, que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, una vez
con Cristo, ya no estamos bajo ayo. O sea, es algo que realmente debe entenderse, debe conocerse, debe saberse. Nosotros tenemos que conocer realmente como hijo de Dios. La Biblia dice que el mismo Jesús fue a testificar. Antes de subir, dice que él testificó. ¿Y a quién le testificó Jesús? Antes de ascender. Sí, dice la palabra que primero descendió. Está hablando que testificó, entiéndase, la Biblia no te lo explica claramente, pero te da el detalle. Te testificó a todo eso que se perdieron por la ley, porque nadie la cumplió. El apóstol Pablo lo dijo claramente, nadie pudo cumplir la ley. Yo no vengo a cumplir la ley, yo vengo a cumplirla. Wow, tremendo eso. Es que por la ley se justifica, de la gracia ha caído. Exacto. ¿Cuánto? Exacto. Wow. Eso es una realidad. Entonces, en Gálatas, ahí hablando, eso es uno de los textos bíblicos. Yo le llamo el misil que divide en realidad lo que es la ley y la gracia. Porque si usted se va a encontrar leyendo y usted va a seguir y luego usted se va a dar cuenta que ahí le dice que ya no estamos bajo ayo. Dice, una vez llegado Cristo, ya no estamos bajo ayo, o sea, no hay ley. Y luego te dice, porque aquellos que permanecen bajo la ley están bajo maldición. No están bajo maldición. O sea, amén. En pocas palabras, Cristo no ha roto nada si usted guarda algo de la ley. Sí, así es, porque la ley decía, como dice Pablo, el que haga estas cosas vivirá por ella. Esa era la promesa que daba la ley. El que haga estas cosas vivirá por ella. Por eso, Domingo, Jerez, es que si tú ofendías un punto de la ley, era transgresor de toda la ley. Ya no había un punto. Ya perdiste la salvación en ese momento, desde que ofendiste un solo punto. ¿Y quién era que hacía lo bueno y no pecaba? ¿Quién? Ahora bien. Ahora, señores, los grandes hombres de Dios de aquel lugar, de aquellos tiempos, pecaron. Todos pecaron. Fíjense, una de las razones por la que estamos tocando este punto de la gracia para salvación en los hombres, el objetivo también, uno de los objetivos es llevar edificación y sacar de la laguna, de muchas lagunas, a personas que están viviendo un evangelio subyugado bajo la ley, bajo sujeción, bajo manipulación, bajo manipulación de líderes cristianos que, a pesar de que saben que estamos bajo la gracia, quieren hacer que esos hermanos vivan bajo la ley, y por eso muchas veces los manipulan, que ten cuidado, que Jehová te va a matar porque tú te estás robando el diezmo, te estás robando la ofrenda, que Jehová te va a matar porque tú faltaste al culto. Y ahora con la pandemia, dígame ahora, ¿dónde se está congregando la gente? La gente se está congregando por gracia. La gente no tiene ese ritual litúrgico de estar con esa obligación de ir a las cuatro paredes. Y queda claramente que Dios ha permitido esto para que la gente vaya creando conciencia en sus hogares, de que no se deje manipular, de que no se dejen atracar cuando se normalice todo, porque hay muchos delincuentes espirituales que están despojando a los hermanos, que están despojando a las iglesias, y esto es, y dentro del legalismo también es donde más se aprovechan, como ahí tenemos el caso de un ignorante que bajo sujeción, un pastor de Puerto Plata que violaba a las hermanas, ahí está en YouTube el que puso luego a comer hierba a los hermanos, dije que vengan que yo les voy a dar el pasto, y lo puso a comer hierba en el patio, coman el pasto, que ese es el pasto que yo le estoy dando, gente, pero eso lo hacían bajo presión. Esa gente que se ha levantado y que ha manipulado han hecho ese acto bajo presión y bajo sujeción por la ignorancia de conocer de que por más que yo ayune no me voy a salvar, por más que yo ore no me voy a salvar, por más que yo vaya a la iglesia no me voy a salvar, por más que yo diezme no me voy a salvar. Yo me salvo por gracia, porque Efesios dice, porque por gracia soy salvo. Amén. Mire, hermanos, exactamente en el versículo 10, si ustedes están ahí en Gálatas 3, en el versículo 10, si alguien puede leerlo, el hermano Robert, si puede leer el versículo 10,
y el 11, 10 y 11. A ver qué, para que los oyentes presten atención. Dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley y para hacerlas. O sea, no. Ok, ¿qué? Versículo 11. Sí, el 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ajá. Continúa el 12 y el 13. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Oiga bien. Redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ay, o sea, se cumplió todo. Se cumplió todo, siervo. O sea, no hay... Mire, wow. Ahora no sé si me pueden entender lo que me están escuchando, porque yo digo que es el misil o la bomba que divide la ley y la gracia. Amén. Porque aquí está hablando desde cuando Cristo nace, desde antes de nacer, dado la promesa a Abraham hasta que Cristo muere. Amén. ¿Verdad? Dice: Él nos redimió de la ley. Maldito todo aquel que permanece todavía en las obras de la ley. Así es. O sea, que una de dos no puede llevar la gracia y la ley juntos. No puede, es imposible. La gracia, ¿qué vas a hacer? Dice que el que lleva la ley está fuera de la gracia. Amén. Porque está llevando un yugo que nadie, aquí dice que nadie fue salvo por eso. Dice maldito, o sea, la Biblia te lo explica claramente. Eso es algo que... Wow, es increíble. Entonces, ¿qué pasará con estos rabinos? No, lo que con estos hombres, estas religiones. No. La ley. Con los rabinos no hay problema si son judíos. Con los rabinos no hay problema. Con los rabinos no hay problema. Con los rabinos no hay problema si son judíos. El problema es obligar a los hermanos de la iglesia a judaizar hoy en día. Eso sí, es una realidad, de acuerdo. Okay. Pero ¿quién está hablando aquí? Un judío. Es un judío. Pero sí, pero recuérdate que judíos. Sí, pero hay un trato con Israel que ellos se van a entender hasta que el velo les sea quitado, porque ellos están bajo velo. Los judíos, hay una parte que está bajo velo. No está bien. No. ¿Por qué? Porque ya Cristo fue sacrificado. Sí, pero no podemos meternos con eso. No podemos ni de la ley, ni de lo que se hacía antes. Amén. Ya eso terminó. Cuando Cristo dijo: consumado es, está Amén. Diciendo: esto ha terminado aquí. El velo del templo se rasga y terminó la ley. Sí, pero el velo del templo, el velo se rasga para aquellos que ya reconocen a Jesucristo. Hay una parte judío ortodoxo que no han reconocido al Mashiach, como ellos dicen, pero hay que esperar. Ahora, lo que sí está mal es que hay un movimiento que quiere obligar a los hermanos a judaizar en estos tiempos con cursos mesiánicos, que tú tienes que usar Dalí, que tienes que usar esto, que tienes que orar así, y hablan más hebreo siendo dominicano y peruano que otra cosa, porque están judaizando cuando el evangelio nos dice que por gracia hemos sido salvos. Adelante, Alfonso. Quiero hacer, para el hermano Robert, quiero hacer un énfasis en esto. Hay algo muy importante, hermano, y es que cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, recordemos, no sé si ustedes han estudiado a fondo esto, pero les recuerdo que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro tuvieron una discusión un poco profunda, de manera que esa discusión se fue hasta el templo de Jerusalén. Claro. Lo llevaron hasta el concilio principal, ¿verdad? Que era quien lo revisaba ello. Sí. Si nos damos cuenta y leemos la traducción original, el apóstol Pablo le llamó hipócrita a Pedro, sí, realmente. Claro. Porque Pedro quería enseñar lo que está diciendo el hermano Jerez, y recordemos que el apóstol Pablo fue un apóstol dirigido a los gentiles, sí, que son los que no estaban dentro del plan de promesa, la salvación por promesa que fue dada a Abraham, eso lo entendemos. Sí. Entonces, aquí, hermano Robert,
en el libro de Gálatas, mire, exactamente en el versículo 8, o podemos irnos a Juan capítulo 1, 17, podemos irnos a Hebreos 7, 11, pero yo no me enfoco mucho en esos textos, sino que me enfoco más en el de Gálatas, por nosotros, ¿verdad? Porque en el Gálatas, en el versículo 8, y me voy a tomar este segundito para leerlo, el versículo 8 dice lo siguiente, dice, y la escritura previendo, o sea, la palabra previendo, la palabra quiso prevenir esta situación. Dice, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. O sea, bíblicamente, nadie puede obligar a un gentil a llevar a cumplir la ley. O sea, a judaizar. Exactamente. Podemos decir lo mismo con diferentes caminos. Yeah. No puedo yo someter la iglesia tomando un texto bíblico con una pinza, decir no porque el apóstol Pablo guardó la ley, no porque Jesús guardó la ley. Vamos a ver en qué fue lo que aconteció allá. Realmente aquí dice que Dios quiso prevenir esta situación con los gentiles y dice que le dio la justificación de que ellos fueran de manera hijo de Dios. Y dice, Dios de antemano la buena nueva se la dio a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, Dios dice ahora, ya no me enfoco en Israel, ya no me enfoco en lo que son de la promesa, sino que me voy fuera, dejándolo fuera a ellos de lo que yo le di a mi pueblo en el desierto, que esa ley fue dada en el desierto. No podemos traerla aquí. Entonces, en el versículo anterior, que es el 7, dice, así Abraham, el 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, nosotros entendemos esto. Abraham no vivió la ley. Abraham no conoció. Ni Biblia, ni había ley, no había ley. Vino por gracia, vivió por gracia, fue electo por gracia. Y nosotros como gentiles, escuche bien, esto es algo que también debe entenderlo la gente. Nosotros como gentiles recibimos ese favor, recibimos ese chariz, esa bendición de parte del Señor por medio de la promesa que le dio a Abraham, que fue con Isaac. Sí. Por eso hoy en día los musulmanes, los árabes y todo lo que practican el Islam, que viven bajo la ley. ¿Por qué? Porque la ley te enseña a tú circuncidarte. La ley, los musulmanes tienen que hacer eso todavía. Todo lo que son que practican el Islam, ¿verdad? Sí. Entonces, esto, hermano Robert, con respecto a los judíos, lo que son realmente ortodoxos, sí, y mesiánicos. Esto es algo que no se puede. Ellos son salvos por la promesa. Daniel lo explica claramente cuando Daniel habla de lo que es la batalla que va a haber con el anticristo, el falso profeta. Ahí Daniel habla de esa promesa que Dios le hizo a los. Hay un trato con ellos, hay un trato con ellos. Exactamente. O sea, Daniel explica y dice, porque si no fuera así, hermanos, realmente, incluso Mateo, el mismo Jesús, en Mateo capítulo 24, cuando habla del fin del mundo, Jesús mete una palabrita que tiene que ver con la gracia. Dice, por a veces, y dice, en aquellos días, los días serán acortados por causa de los escogidos. Así es. De no ser así, nadie sería salvo. Así es. Bueno, nos quedan 3 minutos. Para culminar. Robert, tiene un minuto ahí para aportar. La Biblia enseña claramente que el pecado nos dividió totalmente de Dios. Hizo un abismo, sobre un abismo eterno, y que ningún hombre podía volver a Dios. Satanás lo sabía, pero hubo un hombre que guardó la ley, uno de todos los hombres en la tierra, solo uno lo guardó, y se llama Jesucristo. Sí. Por eso él dijo, consumado está, pago. Exacto. Pagó el precio a través de su propia muerte para darnos vida a nosotros. Pero no hay nadie, ser humano, aparte de Jesús, que pudiera guardar la ley. Los que se quieren ir por ese camino se perdieron. Sí. De la gracia han caído. No hay manera de salvarse. La única manera
es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es. Dios le bendiga, hermano Alfonso. Amén. Un placer, hermano. Hermano Domingo, gracias. Amén, amén. Y a las 7. Amén. Dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo es el nombre que nos salva. Y dice Pablo en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es quien nos salva y nos redime. Alfonso, tu palabra, 30 segundos tiene, Alfonso. 30 segundos. Amén. Así que bendiciones para todos. Recordar siempre, hermano, que aquel que practica la mínima tilde de la ley está bajo maldición, conforme a Gálatas 8 en adelante, ¿verdad? 3:8 en adelante. Y para mí ha sido un placer, un gozo, hermano, compartir esta palabra con ustedes. Y seguimos viviendo por gracia. Así que, amén, mi hermano, muchas bendiciones. Bendiciones de Dios. Amén. No depende de su obra, lo que usted haga, dependa de Dios. Amén. Mira, Dios, igual para usted, hermano. Amén. Vamos a todos, Me gustaría ponerme en contacto con usted, hermano. Después de que salgamos de línea, me comunico con el hermano Jerez para que nos comunique en contacto. Perfecto. Amén. Amén. Esto ha sido todo por hoy. Bendecimos a los hermanos de Facebook, a los que nos han apoyado con sus oraciones. María, Dios te bendiga más, María. Gracias por María Jiménez. Amén. María Jiménez, que nos apoyó y nos dio soporte técnico también. Y también a todos los demás que están orando. Así que bendiciones. Shalom y nos vemos la próxima. Shalom. Amén, amén. Bendiciones.